Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Os presento la segunda parte junto a Jorge Pérez, ya que la semana pasada descubrimos toda su vida de la actualidad en los rallies, ya que hicimos un reportaje junto a su Hyundai i20 R5, un coche que es muy común en el mundo de los rallies, pero sí que es cierto que en YouTube no tiene o no disponemos de ese contenido, así que es un reportaje que personalmente me gusta mucho. Hoy nos volvemos a montar en su Hyundai para descubrir todo acerca de su historia, un piloto que lleva muchísimos años corriendo y que ha corrido con cantidad de coches y muy variado, lo cual va a ser un reportaje que os va a gustar. Bueno, Jorge, vamos a desplazarnos hacia el pasado y vamos un poco hacia los inicios de tu gran pasión que te ha llevado a estar pues aquí, ¿no? En un Hyundai R5. Yo, pues mira, empecé con un R5. Aunque fuera un GT Turbo, pues mis pasados pues en competición vienen de antes ya, ¿no? Mi padre ya corría cuando yo nací. Al final es una pasión que a mí me inculcaron de pequeño y era imposible que no me gustaran los rallies, ¿no? Es que eso no puede ser alguien que nace en el medio de los coches, de los rallies, y al final para mí era una pasión ya de pequeño. O sea, yo viví épocas muy buenas de rallies, de estar toda la noche corriendo tramos, y nosotros en la asistencia, en el coche. Esas cosas las vivimos. Cuando las viviste te crea una pasión que no se puede explicar, ¿no? Entonces, pues bueno, como a todo, yo quería debutar en rallies y bueno, pues por una serie de circunstancias mis padres se separaron, pues tuve unos infortunios en la vida, pues que me hicieron un poco que me cambiase, ¿no? Tuve la mala suerte, un amigo mío pegó contra mí y falleció. Tuve una época un poco fastidiada, pues de los 18 a los 20 y pocos, y la verdad que, bueno, quería debutar en rallies, pero no veía el momento, ¿eh? De hecho, me llegué a dedicar hasta al mundo del tuning, del audio y todo eso, así que imagínate. Y nada, con 24 años dije, yo quiero correr, y empecé tarde, pero bueno, antes no se pudo, y con la ayuda de un amigo, pues busqué, de aquella no había tanto internet como hay hoy en día, por las revistas y poco que había de internet, que había muy poquito. Encontré un GT Turbo en la Madroa, aquí en Vigo, y era una carrocería con un motor y poco más, porque estaba todo muy desguazado y muy tal, pero bueno, a mí me valía, porque yo lo que buscaba era que fuera barato. Y como me dedicaba de aquella pues al mundo del audio, yo iba a competiciones de sonido y por ahí, pues busqué a un amigo que le gustaba esto y le dije, oye, ¿cuánto me das por el equipo música? Y me dice, tanto, venga, va, te lo vendo, que es lo que me hace falta para comprarme el coche. Sí. Y con eso me compré mi primer coche, ¿no? Ya te digo, un GT Turbo, matrícula Palma de Mallorca, y ahí empezó. Y ahí empezó, o sea, sí. Realmente con 4 amigos, lié a un amigo, a José, para que me fuera a buscar el coche a Vigo con un Opel Rekord de 46 caballos, que yo creo que no sé ni cómo subió Puseiros. Pero bueno, ahí empezó nuestra aventura, nos juntamos un grupo muy bonito de amigos y algunos de ellos de hecho siguen conmigo, José Antonio, que son un equipo principal mío, ¿no? Aparte de mi madre y de César, que es mi mecánico. Son amigos que empezaron de siempre conmigo y la verdad que para mí es un orgullo, ¿no? Que casi 20 años después, porque va a hacer ahora, para el año que viene, hará 20 años, y para mí es un orgullo pues tener esa gente así, ¿no? A mi lado. Y el primer rally la verdad que no salió muy bien, porque el primer tramo ya se me rompió el turbo y fue una odisea hasta el último tramo, y fue el Sur de Condado, la primera edición del Sur de Condado. De hecho creo que esa fue la excusa de empezar, porque sí, era primer rally al lado de mi casa. Dije yo quiero correr el rally Sur de Condado, y así empezó un poquito. Y ya te digo, montamos el GT Turbo, lo desmontamos todo, lo preparamos, lo dejamos muy curioso para ser nuestro primer coche. Bueno, debutó conmigo un amigo mío también, Marcos Veloso, que él tampoco era inexperto, y nada, así nos metimos a la aventura.
¿qué crees o qué consejos le daría al Jorge Pérez actual al Jorge Pérez que estaba haciendo su primer rally? Cambiaron mucho las épocas, cambió mucho todo, o sea, es que es otra época. De aquella no había la sabiduría que hay hoy en día, ¿no? Yo cuando empecé a conducir, bueno, cuando empecé en los rallies, quiero decir, sí. No sabía realmente qué hacer, qué no hacer, y no había información como hay hoy en día en internet. Una persona hoy en día se puede formar antes del primer rally solo con internet, pues con cursos online, con libros, con Afria, por ejemplo, que hizo libros para leerse. Joder, de aquella no teníamos eso. Yo le pregunté de aquella pues a Carlos Araujo, que era un amigo mío también que corría de aquella con un Sasso Kit-Car, y que es aquí de las Nieves, ¿no? Y yo le preguntaba, oye, ¿cómo hago con los pedales? Porque claro, yo veía algún vídeo por ahí que el punta tacón y tal, pero es que yo no sabía hacer esas cosas. Y me explicaba, no, tú como un coche de calle haces eso y las notas, pues yo las notas las aprendí con el juego, el World Rally Car 3 era o así de la PlayStation, y las notas que había allí son las que yo puse para empezar a valorar un poco qué hacer. Pero es que claro, de aquella no había nada, de aquella empezaron. Yo me acuerdo que mi padre, por ejemplo, iba por marchas. En la época de antigua se hacía mucho eso. Cada marcha, la curva, pues era por marcha. A mí eso era impensable, no me entraba en la cabeza. Pues yo el sistema de grados de curva me parece, y el numérico me parece mucho más efectivo, ¿no? Y entonces, ya te digo, da igual el coche que tuvieras, no había información, entonces no te valdría de nada. O sea, me pone un Clio Rally 5 de aquella y me mato en la primera curva, porque lo que corre eso no lo corría el GT Turbo, ¿no? Aunque agarrara menos. Sí. Entonces yo creo que épocas diferentes que realmente hay que diferenciarlas de esa manera y no valdría para valorar. Pues mira, de todos los que tuve, hay dos coches que me enamoraron. Una, el primer Clio Williams Grupo A que tuve, y el Peugeot Super 600. Son coches, por ejemplo, que se parecen mucho a eso, al Hyundai, ¿no? Al final son coches que se mueven, que te dan sensaciones, y siempre fue lo que busqué, ¿no? A mí mucha gente me conocía mucho en el mundo de los rallies por el tema del Club Grupo A, fue donde más la gente me empezó a conocer un poquito, porque pues era espectacular, hacía muy buenos tiempos, estaba arriba en la cabeza de los rallies, y son coches que son difíciles, pero al mismo tiempo te dan unas sensaciones de conducción que vamos, que no me dio ningún coche hasta el día de hoy, ¿no? No me dio, vamos, ningún R5. ¿Qué pasa? Que son cosas diferentes. Esto es muy efectivo, y un Clio Williams Grupo A, pues bueno, era lo que era, pero claro, era un mata gigantes, porque realmente el coche tenías que ir con él medio vendido para hacer tiempos, y yo creo que aprendí mucho de ver vídeos y todo, pues entendí cómo había que ir con él, ¿no? Entonces, pues, claro, si lo entiendes, pues eres capaz de hacerlo. Si te lo explican solo y tú no lo has entendido, claro, yo después de conducir ese coche decía, joder, macho, es que yo veo los vídeos de Renotti y entiendo que el tío fuera así, para ir rápido, porque es la única manera. Si vas con él muy lineal y muy por la carretera normal, los tiempos no salen. Pues había que dejar que se descolgara mucho el culo. Me ayudó mucho también Martínez Conde, que en su época pues él fue piloto oficial de Renault y me dio muchos consejos para el Clio Grupo A, que se lo agradezco, porque en su día él de hecho me seguía mucho y me decía, ¿no?, que joder, que entendía un poco el coche, y me ayudaba mucho a nivel de relajes, y bueno, es un coche que para mí marcó una época, y yo creo que de todos quizás sería con el que me quedaría ahora mismo. Tú estuviste muy vinculado a Renault, ¿no? Con el Clio Williams, luego el Clio R3 o el Clio N5. Sí, y empecé con el GT Turbo, el siguiente también fue otro Clio, aunque fuera un Grupo N, ¿no? Tuve un Clio Sport Grupo N, o sea, siempre estoy muy ligado a Renault. Una, porque tuvimos el concesionario de Renault muchos años, mis padres tenían el concesionario, entonces era un poquito la marca que me marcaba a mí, ¿no? Como que de hecho siento mucha pasión por Renault, es una marca que me apasiona también, ¿no?
y está muy metido en el mundo de los rallies, la época de Agnotti. Entonces, pues bueno, yo creo que es una marca que me marcó mucho. Tuve el 80% de mis coches, o 70, fueron Renault, y yo creo que es más por pasión que por coches buenos o malos, ¿no? Al final no los buscaba porque fueran el mejor coche. Yo, de hecho, cuando compré el Clio Williams Grupo A, mucha gente pensaba que iba a ser una patata de coche, y demostré que no, que al final es un coche muy bueno. Después el Clio R3 igual, cuando lo compré, pues hubo que trabajar mucho en él para la puesta a punto, pero era un coche que era espectacular, a la gente le encantaba, a mí me encantaba conducirlo, muy nervioso, muy difícil de conducir, y bueno, para mí marcó una época. La verdad que Renault marcó una época, y yo creo que la va a seguir marcando, no muy lejana. ¿Qué nos puedes comentar del Peugeot Super 1600? Era una unidad que fue oficial, que esa unidad fue creada para Jonathan de Miguel, y después la corrió Miñes también con ella y todo, ¿no? Y bueno, pues todo surgió un poquito con que fui a correr el rally al Jarama, a Rally de Madrid, y en el Jarama alguien vio mi Clio Sport Grupo N y me dijo que pues hacíamos un trato con el Super 1006. Fue un poquito de rebote y lo compré sin realmente saber qué coche era ni nada, o sea, lo compré porque fue casualidad. La casualidad desde todo es que yo estuve sentado en ese coche pues medio año antes en la casa de un amigo mío, justo en esa unidad, que nunca pensé que iba a ser mía, ¿no? Y decía, joder, qué aparato de coche, qué pasada. Y bueno, después cuando lo compré pues empecé a ver un poco la historia, y fue cuando vi que fuera oficial. De hecho tengo un amigo que fue mecánico y que montó ese coche, Edu, y hice mucha amistad. Conocí a Jorge de la Fuente, que ahora está ingeniero de Hyundai Motorsport con los Rally 1, y me ayudó muchísimo con ese coche, y la verdad que es una pasada de coche. O sea, son coches, es como un R5, pero dos ruedas motrices, pero es diseñado, todo muy bien hecho, y la verdad que daba gusto, ¿no? Porque al final se nota que son coches hechos de fábrica, y conducirlo también, una experiencia que a mí también me marcó mucho, ¿no? Porque son coches muy difíciles, muy exigentes, y al final me acabo dando cuenta que eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Me gusta lo difícil, lo exigente, y ese coche pues la verdad que tenía todo, o sea, tenía todas las virtudes que podía tener un coche bueno. Subir el motor a 9000 vueltas era la hostia, ¿no? Y después hice un rally Real Vices, por ejemplo, que iba luchando con los Suzuki Super 1600 oficiales, les ganaba algunos tramos. Yo ese rally me acuerdo que salí en un tramo con unas Matador, otro con Pirelli y otro con Michelin, o sea, los medios, los justos, y gané el certamen autonómico en el rally Real Vices. Pero bueno, yo me fijaba más bien en los tiempos parciales por tramo, ¿no? Y salvo en el primer tramo que pinché, en el resto pues estaba ahí con ellos. En el tramo de las Neves, que es un tramo muy difícil, le gané a Gorka, y para mí, ya te digo, era un coche que la gente se levantaba al paso de él, porque pues lo merecía. Sí, y a mí me gustaba conducirlo de esa manera, me gustaba conducirlo pues un poco agresivo, un poco frenando, derrapando, y al final a la gente eso le hacía levantar un poquito pues de las cunetas, y la verdad que marcó una época muy bonita para mí. ¿Cuál dirías que es el rally del que mejor recuerdo tengas? Bueno, pues para mí el mejor recuerdo yo creo que lo marca el Real Vices, y al final el Real Vices lo marca por muchas cosas, ¿no? Porque ya era una pasión de pequeño. Yo cada vez que se acercaba el Real Vices en mi casa era fiesta nacional,
o sea, un mes antes ya era, hoy en día no lo es tanto porque se pierde mucha pasión. Lo que pasa, yo creo que ya como llevaba esa pasión acumulada, yo creo que realmente era un poquito lo que más marcaba, ¿no? Y el Rally Real Baixas, por ejemplo, pues el año que quedé segundo con un Clio R3, que fue la primera vez que quedé segundo, pues después quedé en 2 ocasiones más, me marcó bastante porque realmente no contaba ese día estar luchando y hicimos un rally muy bueno, muy difícil, por la mañana lloviendo, muchos parones. Y yo creo que para mí el rally que más me marca es el Real Baixas, ¿no? El año siguiente pues también corriendo con el DS3 quedamos segundos y luchando contra Cohete. Y la verdad que es un rally que yo creo que me quedaría con él, aunque bueno, hay rallies que me gustan mucho por sus carreteras, ¿no? Como es el Rally de Narón, que es un rally que es muy exigente y me encanta. Pero bueno, yo sí tengo que decir un rally que me marque en mi vida, diría el Real Baixas, porque tiene muchas cosas, tramos bonitos, pasión y bueno, y el nombre que tiene el rally. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la temporada pasada tan exitosa? Pues la verdad que no puedo decir nada malo, fue una temporada muy buena. Empezó algo mal en la LIN porque la verdad que nos pilló un poquito a desmano el tema de ser el primer rally del año, y realmente veníamos de ganar en el rally de la Mencía, con Miriam la primera vez montándose conmigo en el coche, ¿no? Y bueno, llegamos a la LIN, un rally difícil, hicimos unos reglajes que no se parecían nada al rally, tuvimos que remontar y a raíz de ahí después ya bueno, empezamos a trabajar muy bien, hicimos un campeonato muy bueno, al final bueno, así se vio, ¿no? Quedó subcampeón de España del CLR Calvi y Miriam campeona de copilotos, o sea, realmente no se puede decir nada malo. Nosotros lo que sí teníamos es que nos teníamos que hacer el 80% de las cosas, ¿no? Al final íbamos a los rallies y teníamos que montarnos, Miriam y yo, la asistencia muchas veces, como en Santander, que mi equipo pues llegaba más tarde. Al final somos un equipo pequeño, humilde y nos lo tenemos que trabajar mucho, ¿no? Asistencias de equipos rivales, ¿no? Nos decían, vosotros tenéis mucho mérito porque nos tenemos que autohacer todo, ¿no? Para nosotros correr incluye montar asistencia, entrenar, verificar, hacer todo, ¿no? Y al final, haciendo todo eso, luchando contra Víctor Senra hasta la última carrera, que teníamos opciones de quedar campeones y quedar subcampeones de España, pues vamos, yo para mí eso es lo perfecto, ¿no? Son objetivos que te marcas. Hacer un nacional es muy difícil porque requiere mucha logística. Y entonces pues cuando tu logro lo conseguiste, que es estar lo más arriba posible, ¿no? Felicitando siempre a Víctor Senra, que es un tío que es intocable, pues bueno, para nosotros la verdad que era un orgullo y agradecidos que estoy a todo mi equipo, ¿no? Y patrocinadores por haberlo conseguido entre todos, y la verdad que son épocas que vamos a recordar siempre porque al final mi sitio está en el regional, pero voy a recordar siempre, ¿no? Que estuvimos en el nacional y ser un subcampeón del CLR Calvi pues te va a marcar siempre. ¿Qué consejo le darías a un joven piloto que quiere llegar a donde estás tú, no? Consejos, lo primero es que tiene que saber claro dónde se mete, ¿no?
esto es un deporte que exige más sacrificio que otra cosa. Y yo creo que hay gente que esas cosas tampoco las tiene muy asumidas. Yo creo que los rallies tienes que tener pasión y tienes que tener claro que el sacrificio va a ser muy grande para llegar a algo, llegar a algo a vivir de esto. Yo creo que es el único deporte que realmente exige que tengas que gastar dinero de tu bolsillo para estar en un nivel bueno. Pero bueno, como a todo, ¿no? Hay que empezar con una fórmula de promoción. Aquí en Galicia tenemos la suerte de que, por ejemplo, tienes una muy pequeña, ¿no? que es la Copa Iniciación, que este año la quitaron adelante y la verdad que me parece una idea genial porque está orientada pues para sobre todo gente que empieza. Y bueno, el consejo más grande es eso, ¿no? Antes de hacer nada, plantearse bien lo que va a hacer, hablar con gente como nosotros que tenemos más experiencia y asesorarse, porque al final esto es una cosa de que volvemos a lo que te decía, ¿no? Del sacrificio. Cuando no consigues algo vas a sentir frustración y al final es muy jodido, ¿no? Invertir dinero y tiempo y todo y realmente frustrarte, ¿no? Al final yo creo que a mí me encanta que la gente disfrute con los rallies, pero hay que tener claro que es un deporte a veces más veces cruel que bueno, porque pues por averías, por salidas de carretera, ¿no? Y entonces pues hay que tener muy claro todas esas cosas. Entonces yo creo que lo primero de todo es asesorarse, hablar mucho las cosas con gente que sabe de carreras y no dar pasos en falso, porque al final, como a todo, ¿no? Todos queremos empezar con lo más barato, empezar sin gastar mucho dinero y empezamos mal. Pues yo creo que hoy en día, con todo lo que sabemos, hay facilidades pues, para empezar mucho mejor, ¿no? Y tengo muchos amigos que se montan aparatos, coches que son muy difíciles de conducir, que al final lo único que consiguen es gastar un montón de dinero, a las 2 temporadas aburrirse y dejar esto, ¿no? Y yo esto no quiero que lo deje nadie porque yo siento pasión y me gusta que cada vez haya más gente y más gente joven, ¿no? ¿Cuál sería el futuro de Jorge Pérez? Cada año es un poco inestable porque al final cada vez esto es más caro, mantenerse en este nivel es muy caro. Yo me considero un apasionado de las carreras, pero sobre todo me encanta competir, ¿no? Yo no me gusta solo ir a las carreras a disfrutar de la carrera, me encanta competir con mis rivales, estar a la cabeza del rally, luchar por la victoria, eso es un objetivo, ¿no? Entonces, pues estar ahí en esa élite es muy complicado, ¿no? Mis rivales, pues, son muy buenos y al final te tienes que exigir mucho a nivel económico y a nivel personal y todo. Entonces, pues bueno, está llegando unos momentos que te vas planteando, ¿no? Si seguir, pues, al mismo nivel que estamos. Ya este año quise dar un paso atrás y al final, pues, bueno... vimos que no era el acertado, pero medio encarrilamos otra vez el tema R5, pero bueno, este año me gustaría conseguir un presupuesto bueno y si no lo consigo, pues a lo mejor sí que ya es el momento de dejar un poquito de lado la competición pura y dura y pues bueno, estoy ahí valorando comprarme pues un F2000, volver a Renault, que me encantaría, coches que levantan pasión, que cuando pues a lo mejor no pensar tanto en los tiempos, pero sí en la espectacularidad corriendo, ¿no? Y pues un poco agradecerle al público que esté ahí animándote y sin esa presión realmente que te genera estar al máximo nivel, porque al final te das cuenta de que esto es un hobby, ¿no? Y no podemos poner la vida en él porque al final nuestra vida es otra. Y bueno, yo voy a intentarlo, voy a intentar conseguir presupuesto para, si puedo, correr otra vez con este coche, porque eso sería el objetivo principal, ¿no? Y intentar luchar por el título gallego. Eso sería lo que está en mi mente. Después, si se consigue o no, pues ya es donde voy a valorarlo, ¿no? De si hacer otro año, pues como hacemos siempre, más o menos un poquito pues con lo que tenemos, ir haciendo carreras, comprándole las ruedas usadas a nuestros rivales, pero bueno, no es lo que quisiera, ¿no? Yo me encantaría volver a
hacer una temporada, pero una temporada bien y bueno, a ver si hemos conseguido el presupuesto y si lo conseguimos, tengo claro que vamos a luchar por ganar. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu taller y de esto que es tu vida. Sí, nada, gracias a vosotros porque al final hay que darle salida a todo lo que hacemos, hay que mostrárselo a la gente, ¿no? No todo el mundo conoce el mundo de las carreras de adentro y estas pequeñas aportaciones son las que hacen que mañana alguien en tu canal de YouTube pues vea estas imágenes y pueda ayudar. Y pueda ayudar y a mí y yo mañana ayudar a alguien, porque como decía antes, un chaval joven pues quiere tener el asesoramiento, yo soy el primero que me ofrezco para ayudar, ¿no? Y a lo mejor económicamente no tengo los medios, pero sí que tengo más cosas que ofrecer, que a veces es tan importante, que realmente el dinero, ¿no? Porque al final es no dar palos de ciego. Claro. Y bueno, como tú dices, esta es mi vida, realmente es la casa que a mí me encanta, ¿no? Estar dentro de un coche de carreras. Espero que sea así por muchos años porque desde luego es una cosa que no quiero dejar de hacer hasta que pueda conducir. Está claro que en otro nivel y a lo mejor con otros coches, pero al final es una pasión que yo llevo dentro desde que nací y quiero seguir con ella hasta que no pueda conducir. Pues nada, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros.